Ya estamos emitiendo en directo, esperando que entren los primeros. ¡Ahí estamos! Buena, Antonio. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Pasando, bueno, lo de todos, ¿no? Confinado en casa, Ya, los que vivimos en pueblos, como ya, te pasa a ti, que como te sigo, ya estoy viendo que también estás claro. tan ricamente. ¿Alguna ventaja tenía que tener la España rural, macho? Pues ya era hora de que tuviera una ventaja, porque Sí, hasta ahora no la ha tenido. Ahora el problema es que todo el mundo se va a querer venir a los pueblos. Claro, más que en mi pueblo puedes salir a las 10 de la mañana, en el tuyo lo tienes bastante difícil, porque no, tú no, es verdad, es tienes verdad. una población, eres un pueblo un poquito más grande que el mío, pero bueno. Bueno, voy a hablar un poco, que conocerá todo el mundo, pero bueno, voy a decir quién es José Hidalgo Martín, por lo menos voy a hacer un pequeño resumen. Nos conocemos hace muchos años, presidente, bueno, solo creo que lo sabe todo el mundo, presidente de la Federación Española de Triatlón llevas media vida, porque tienes 44, 45 y Sí, llevas hombre. 22 años, así que justo media vida de presidente de la Federación Española de Triatlón. Además eres presidente de la Asociación Española de Deporte Federado, y otras cositas que iremos contando. Y bueno, pues yo voy a empezar la charlilla esta así, contando eso, los recuerdos que yo tengo de ti en concreto, porque claro, yo me acuerdo cuando yo tengo la suerte de haber sido, bueno, yo creo que la segunda generación de gente que empezamos a hacer triatlón. Yo empecé como el año 91, cuando entré de bombero en el 90. Ya era cuando los veteranos eran el Ricoy, el Alice y el Juanan y todos estos, ¿no? Y empezábamos esa segunda generación de triatletas. Y claro, viviendo en Madrid, pues cuando querías hacer triatlones, pues tenías que irte cerca, porque los presupuestos no llegaban para mucho. Y me acuerdo que eso, que al final a los triatlones que íbamos eran los circuitos chulos que había, y uno de los circuitos más chulos que era el circuito extremeño. Hacíais un montón de pruebas. Tú eras el presidente de la Extremeña, no sé en qué año entraste presidente, 92, 93, ¿puede ser? Sí, Fuiste 92, ahí 92, 92, por ahí. efectivamente. Sí, entonces me acuerdo de esos trialones y tengo muy buenos recuerdos también, primero que eran mis primeros trialones, pero cómo se trataba allí a trialeta cuando aún éramos casi todavía pentalón moderno, ¿no? El trialón. Y me acuerdo de ir allí a Coria, claro, íbamos con los recursos justos a Coria o a tu pueblo, a Villanueva de la Serena y tal. Y claro, íbamos de campismo, ¿no? Íbamos y dormíamos al lado del río allí en Coria, o dormíamos en el polideportivo. Me acuerdo de haber dormido, yo creo que dormí en la colchoneta de la pista de atletismo, que nos dejabais allí quedarnos, pausar los vestuarios y los baños de Villanueva y tal. Y bueno, pues ese rollo que había en el triatlón al principio, y que en Extremadura lo teníais muy bien cogido y tú eras presidente, pues bueno, son los recuerdos que yo tengo de mis primeros años de triatlón, que bueno, al final yo el triatlón lo dejé pronto, ¿no? Y bueno, para que no lo sepa, además, yo fui parte de tu equipo de Sí, sí, triatlón. sí. Fui vocal de cuadralón en aquel año, creo que nos juntamos en el año 97, no sé si fue en el 97 o ya en el año que entraste. Me acuerdo además de esa reunión allí en Zarauz, allí con Dudu, con Rafa Ruiz, que fue Sí. vicepresidente tuyo y que además hizo aquel primer como un temario de organización, de pruebas y tal, y estuvo ahí echando una mano. Y me acuerdo de aquellos tiempos, ¿no? Que son los que yo viví de triatlón. ¿Cómo recuerdas tú esos tiempos, esos primeros tiempos del triatlón, como cuando eras presidente de la Extremeña, antes de ser de la Española? Bueno, pues eran los años, afortunadamente todavía somos un deporte joven. Quiero pensar que somos un deporte joven y como bien dices, pues bueno, en aquel momento uno sentía que estaba ayudando a crear algo porque quedaba todo por hacer, ¿no? Éramos un deporte que estaba Claro. empezando, muy de aventura, tenía mucho que ver con la aventura. Uh -huh. Afortunadamente hay algunas cosas que nos han perdido, muy de reto, eso nos sigue acompañando hoy todavía y es un valor de nuestro deporte que sigue siendo considerado un deporte de reto, pero sí eran los tiempos, bueno, fíjate que creo, cuando miro ahora para atrás, que era el tiempo donde estábamos inventando un deporte, ¿no? Porque teníamos una base, cada uno aportaba lo que Sí, sí. sabía, cada uno intentaba coger y desde su óptica intentaba mejorar el deporte. Y creo que ese espíritu colaborativo que había muy al principio, que yo creo que de verdad que nos ha perdido, y de tener la sensación de que uno podía influir en cómo se estaba construyendo un deporte. Esa sensación que teníamos de, oye, que yo estoy ayudando a que mi deporte poco a poco se vaya construyendo. Eso en otros deportes es inviable. El atletismo, el fútbol, el baloncesto, cambiar una norma
por pequeña que sea, era muy difícil. Ya. En aquel momento, si veíamos que algo no funcionaba, se cambiaba de una competición casi a otra. Y eso ha sido un valor Sí, sí. que después ha quedado en el deporte Ujú. y que nos ayuda a crecer. Ha sido el no tener complejos para cambiar. Y eso ha sido bueno. Bueno, y como tú bien dices, al final es un deporte que sigue creciendo y sigue cambiando normas, ¿no? A día de hoy, a pesar de que, bueno, fíjate por aquel entonces que uno escuchaba un Ironman que había ido a Lis o algún otro por ahí, o Verasa y tal, ¿no? Y parecía increíble y en España no existían Ironmanes y que haya un calendario de Ironman, de triatlones de larga distancia y de todo tipo de distancias que antes casi había que ir fuera, pues ese crecimiento lo habéis conseguido. O sea, además, tienes la suerte, y los demás que lo hemos visto también, de no solo haber visto crecer el deporte del triatlón, sino haber visto crecer a España como potencia mundial. ¿Quién lo iba a decir hace 25 años? Que España va a ser primera potencia mundial y tener a el campeón del mundo, el subcampeón del mundo, en la tercera con Iván, fíjate ahora, ¿no? Con Noya, con Alarza, con Mario Mola, haber vivido esa época un poco anterior con Iván Raña, ¿no? Haber tenido la suerte de haber podido disfrutar es que todos los años uno se puede poner medallas, ¿no? Con España desde hace 20 años. Eso es una suerte, ¿no? Esa ha sido mucha suerte. Supongo, como presidente. A ver, nosotros lo que hemos ayudado, yo siempre digo, oye, la federación, lo que la gente entiende como federación es que hay unas personas con un presidente, esa es la federación. Yo creo que la federación, o por lo menos la de triatlón, me gusta entenderla como un sentimiento de muchas personas, como la suma de muchas voluntades. Como digo, una de las cosas que nos ha hecho crecer ha sido que trabajamos de forma muy colaborativa. Somos un deporte que no ha sido muy fácil el poder trabajar todos juntos y de una forma muy, muy colaborativa. Si algún valor tenemos las personas que hemos dirigido la federación en estos años, ha sido de verdad el saber escuchar, el saber incorporar a personas y ser capaz de tener la mente muy abierta para decir, oye, yo no me considero un gurú, no vengo aquí, yo lo que yo pienso puede venir otro y mejorarlo. Siempre hemos tenido la puerta abierta y eso nos ha hecho grande. En cuanto a los resultados, pues es una suerte muy grande, es verdad, haber tenido estos deportistas, pero podíamos haberlo hecho igual de bien y sin embargo no haber tenido la suerte de haber tenido encadenado las generaciones que hemos tenido. Yo siempre cuando me preguntan, oye, ¿cuál es la suerte del triatlón español para ser una potencia mundial? Pues yo creo que tiene varias cuestiones. Una de ellas es que invertimos mucho al principio en intentar ver cuál era el mejor sistema de detección del talento. O sea, que tuvimos claro desde el minuto 1 de que cómo teníamos que buscar el talento. 2, haber sido capaz de tener un plan formativo, el mejor en este momento del mundo, créeme, el mejor del mundo en cuanto a formación de técnicos. Y la tercera es que no hemos tenido, como te decía, y esto de verdad que forma parte del ADN del triatlón español, y no lo veo en otras federaciones de otros países, de que no tenemos complejo en compartir el conocimiento. El español es muy generoso en compartir el conocimiento y veo que en otros países se lo guardan y colaborar. A veces nos cuesta y vemos que no colaboramos, pero ¿cómo podíamos llegar a haber tenido un programa de detección del talento si no fuera con la colaboración de todos los clubes y de todas las federaciones autonómicas que cada año, tal y como marca la Federación Española, es capaz de hacer una toma de tiempo de la que surge después todo ese movimiento? Y todos los deportistas que has dicho, menos Iván y después, salieron de ese programa de tecnificación, de que teníamos la voluntad de cada año hacer una toma de tiempos, de ahí veíamos que chicos podían detectar y lo que hemos hecho ha sido ayudar a canalizar el talento que tenían cada uno de ellos. Es lo que hacemos, ayudar a canalizar el talento y no poner ninguna traba a todo el talento que tiene España. Y ese es un valor y una suerte que a mí me ha tocado disfrutar, claro. Y encima eso, ser lo que tú dices, ¿no? Que el español es generoso en ese aspecto y tener el libro abierto para que cualquiera de otro país pues pueda copiar los programas estos como algunos han copiado, efectivamente. Y aparte, encima has vivido el primer año, cómo se vive estando de presidente de una federación y que de repente digan, bueno, año olímpico, ¿no? Las primeras olimpiadas que vive un deporte que encima 12 años antes ni se conocía, o 15 años antes. En el 90 hablabas, todavía en el 90, bueno, todavía en el 2000 teníamos que explicar que el triatlón era una cosa que se empezaba nadando, luego se corría y luego se montaba en bicicleta y luego se corría, ¿no? ¿Cómo
cómo se vive? Joder, es un deporte que ha ido a toda velocidad, ¿no? ¿Cómo se vivió ese año olímpico? ¿Cómo lo viste tú personalmente? Bueno, pues fue todo como muy vorágine porque coincidió en el tiempo varias cuestiones. Una de ellas era que nos estábamos separando, porque cuando tú bien dices, empezamos en el 97, tú formas parte de esa junta directiva, éramos todavía péntalon moderno y tríalon, o sea, estábamos con Todavía la en el gente de 97. péntalon, Sí, que sí. no tenía absolutamente nada que ver con nosotros. Imagínate un triatleta con la pinta que todavía tenemos y el espíritu y la imagen que tiene con un señor de péntalon moderno que venía del mundo militar absolutamente y que era un choque brutal, ¿no? Y en aquellos momentos Ujú. pasaron estas cosas. Uno, de golpe pasamos a ser olímpicos, casi en el 97, 96 ya íbamos a ser olímpicos, y por otro lado nos estábamos separando de pentalón moderno y empiezan a hacer esa generación que abrió Iván Raña, que era un chico junior, que había un grupo de junior, que fuimos a los primeros campeonatos de Europa, y de golpe sale una generación de junior fantástica, ¿no? Y todo eso pasa muy, Sí, muy sí, con Xavi rápido. Llobet, Eso es, sí. con el sevillano y la verdad es que había un grupo Sí. ahí muy potente. Ujú. Y todo eso pasó y de golpe nos encontramos con los Juegos Olímpicos. Bueno, yo personalmente los viví pues imagínate, la primera vez que vas a unos Juegos Olímpicos y te encuentras que tu deporte forma parte de ese programa, ¿no? Siempre guardaré un recuerdo muy Ujú. especial porque además se daba la circunstancia de que todos teníamos como Australia era un referente en el mundo del triatlón, era la meca del triatlón. Y resulta que vas a la meca del triatlón y además se celebran en ese país se celebran los primeros Juegos Olímpicos de tu deporte. Pues vas con los ojos bien abiertos, viviendo y descubriendo todo lo que es el deporte. Siempre tendré un recuerdo muy, muy especial de esos Juegos, porque fueron los primeros, porque uno descubrió cuál era el movimiento olímpico, porque de alguna manera significaron el encontrar un mundo diferente en el que antes, que por fin pasábamos a la aristocracia del deporte, porque nuestro deporte estaba en el programa olímpico y se veía, y también un poco dimensionar lo importante que es para un deporte, cuando lo ves dentro de unos juegos, lo importante que son los juegos. Es verdad que entras en otra dimensión completamente distinta. Parece que pasan cada 4 años y no tiene importancia, pero todo eso condiciona muchísimo el crecimiento del deporte y en cómo te ven los medios y en cómo tu deporte empieza a ser mirado por parte de otros de una forma completamente diferente. Y eso tuve la suerte de vivirlo, es verdad. Qué bueno. Y bueno, era una pregunta que te iba a dejar para más tarde, pero aprovechando, efectivamente, como tú bien dices, prácticamente un periodo olímpico condiciona absolutamente un deporte, desde los entrenamientos, la preparación, los años, las subvenciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo estáis viviendo en este momento de inquietud de que se posponga un año un programa olímpico? Eso supongo que tiene que ser para vosotros, tiene que ser ahora mismo una putada, lógicamente, pero aparte una rotura de calendarios, de programaciones, de buscar valores y de motivación, ¿no? Sí, bueno, a ver, es una putada sobre todo por los deportistas, porque es verdad que la programación y la Claro. participación en unos Juegos Olímpicos no es el año de los Juegos, es una programación muy larga donde uno acaba viéndolo, hay deportistas que empiezan a hacer una apuesta y empieza 4 años antes, en el camino van cayendo deportistas que ven que no van a llegar, o sea, es un proceso muy largo, ¿no? Y al final, toda la preparación de los deportistas está planificada y enfocada justamente a 4 años, no solamente el año de los Juegos. Es verdad que el año de los Juegos es donde se afina, pero es verdad también que más allá de la preparación y de la participación en los Juegos, que de verdad lo sentimos por los deportistas, yo lo siento por lo que significa para ellos, en lo demás, de verdad que creo que tenemos que estar a la altura, el deporte en general, el triatlón, por supuesto, pero tenemos que estar a la altura de este momento tan crítico que vive nuestro país. Y yo creo que todo pasa, el deporte también pasa a un segundo plano cuando estamos viviendo una tragedia como la que estamos viviendo Lógicamente. y nos Uh-huh. está condicionando, nos ha condicionado durante los últimos 50 días y nos va a condicionar seguramente en otro ámbito en los próximos meses y posiblemente un año, ¿no? Entonces me parece que, fíjate, yo tengo mucho interés en que el deporte sea un ejemplo social ahora más que nunca. Y ese ejemplo social pasa porque ya has visto que hay otros colectivos,
no me quiero meter con ninguno, todos podemos ponerle. Hay otros colectivos que están preguntando qué hay de lo mío y están en la algarada y están en decir que... Y está bien, y yo creo que tiene que estar bien. Pues en este momento, fíjate que yo creo que el deporte nos tenemos que posicionar. El mejor momento para posicionarse de una forma distinta es verdad que el deporte tiene unas necesidades y tenemos que luchar por sacarlas adelante, pero también tenemos que presentar al deporte no como un problema, sino como parte de la solución del problema para este país. Porque el deporte, el triatlón, tiene que verse como algo que también en nuestra escala ayuda a solucionar problemas. Este es un problema de salud, el triatlón es salud, va a ser un problema de cohesión social. El deporte tiene que ver mucho con la cohesión social. El triatlón, afortunadamente, es un deporte que genera un impacto cuando volvamos a la normalidad, impacto en el turismo y en el deporte, en las ciudades. Pues también nos tenemos que presentar así. Si somos capaces de que el deporte se vea ahora como mucho más que una medalla o una competición, creo que daremos otro salto más a nivel de percepción social. Y como hemos sido siempre, el triatlón ha sido siempre tan innovador, porque si me preguntan, oye, ¿qué distingue al triatlón? La innovación, el reto, la colaboración. Pues aquí tenemos que aplicar todo eso también para llevarlo fuera de nuestro entorno, fíjate. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y es verdad que ahora mismo, pues bueno, hay un montón de deportes que lógicamente con estas fases que se han planteado, pues están más perjudicados que otros, mucho más, porque no es lo mismo ser corredor, que puedes salir desde tu casa y un término municipal, o ciclista, que puedes quedarte dando vueltas a lo de tu casa y encima hay un colectivo de ciclistas que se ha quejado, que el triatlón, que claro, ¿cómo vas a ir nadando? Tienes que ir con el coche y tal, o imagínate alguien que hace paddle surf o que es surfista y vive en un pueblo que no tiene costa, o sea, que es un momento en el cual no podemos ser tan ambiciosos y pensar en nuestro deporte, sino que hay que esperar, hay que dar un tiempo y hay que ser un poco más generosos, porque nunca el sistema va a poder estar de acuerdo con todo el mundo y con todos los deportes y que todos tengan las mismas, pues habrá unos que tengan más beneficio, porque tengan un tipo de práctica deportiva que sea más cercano y se pueda hacer más cerca, y otros pues van a estar más perjudicados. Eso es ley de vida y como bien dices, lo que hace falta ahora es que todos seamos solidarios y si te toca no poder nadar, pues no nadas. Bueno, esta reflexión que me pides, esta va a ser un poco larga. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Además, tengo la suerte de estar en el grupo de expertos del Consejo, del GTID. Yo entiendo que todo el mundo tiene muchas ganas. Fíjate, hoy es el primer día donde ya podemos salir a hacer deporte. Es una suerte. Fíjate, nunca había escuchado por parte de ningún gobierno, ni socialmente, tanto la palabra deporte, ni nadie se ha fijado tanto en el deporte como en este momento. Esto es muy importante. Cierto. Fíjate, parte de la recuperación de la normalidad de este país está empezando a pasar por la práctica deportiva. Estamos estando en el centro de la práctica deportiva, cosa que habla muy bien de lo que significa y del valor que tiene el deporte hoy en día. Pero cuidado, el deporte nos ha sacado a la calle. No vaya a ser, seamos sensatos, no vaya a ser que el deporte nos vuelva a meter otra vez en nuestras casas, que sería una tragedia. O sea, no porque no volviéramos a entrar, sino porque significaría que otra vez volvíamos a recaer y volvería a ser otra vez volver de cero. Yo creo, dentro de las circunstancias, creo que hoy, o en el día de hoy, creo que la gente se está comportando bien. Lo que pasa es que también los espacios que hay para hacer deporte a lo mejor se tienen que dar cuenta que se necesitan espacios mucho más amplios para la práctica deportiva. Lo demás, yo creo que toca ahora paciencia. Creo que no tenemos competiciones en el medio plazo, no va a haber competiciones en el próximo mes, ni en los próximos 2 meses, posiblemente en el medio plazo y no como las conocemos. Entonces yo lo que diría es, oye, no pasa nada, como bien dices, si esperamos todavía unos días a que vayamos viendo cómo va esto y se va normalizando aspectos que nos gustarían relacionados con el entrenamiento del deporte. Es verdad que no estamos volviendo como nos gustaría entrenar a los triatletas a competir. Peor lo tienen los deportes de contacto, que no sé cuándo van a volver, porque tienen peores circunstancias. Fíjate. O los deportes de equipo, que lo van a tener más complicado. Nosotros ya podemos estar en la calle y podemos coger una bicicleta, no en las mejores condiciones, seguramente podemos salir a correr, pero tenemos parte resuelto. Entonces yo lo que siempre estoy diciendo a toda mi gente es, oye, tengamos paciencia, esto va a ir poco a poco. La suerte que tenemos es que estamos pudiendo salir a entrenar y tenemos que saber en este momento que esto no va a ser como estábamos acostumbrados. De verdad no va a ser como estábamos acostumbrados. Las competiciones van a volver, seguramente no van a ser ni tan multitudinarias como esperábamos, de la manera que esperábamos, pero vamos a ir recuperando la normalidad poco a poco, porque si no nos vamos a equivocar.
No hay que tener prisa, no hace falta que empecemos a hacer series mañana, porque no va a haber competiciones mañana y no va a pasar nada. Y otra cosa muy buena que dices, claro, es que, y además el triatlón tiene una base muy individual. El triatleta de siempre, hombre, ahora hay pruebas con drafting y tal, pero el triatleta en general, a entrenar y sobre todo competir, al final el triatlón es un desafío personal y al triatleta le cuesta mucho menos entrenar en soledad que le pueda costar a otro tipo de deportistas, ¿no? Con lo cual también eso es una pequeña ventaja para el colectivo, ¿no? Yo creo. Sí, sí, totalmente, Antonio. Fíjate que nosotros, ya fíjate que ha salido publicado, y hemos visto el decreto que regula la práctica deportiva de todos los españoles, que es la que estamos hoy viviendo y disfrutando, ¿no? Espero. Pero hay una que va a salir y que tengo el borrador en el que estamos trabajando, que es el protocolo de actuación para la vuelta a la desescalada y la vuelta del entrenamiento. En esa se contempla de forma específica la licencia federativa y se le da valor a la licencia federativa. Y estamos intentando luchar que por una vez tenga una validez mayor el tener una licencia federativa. No es seguro, pero está encima de la mesa que tener licencia federativa en cualquier deporte, en nuestro caso, nos permita cuestiones que van a ser importantes. Una, que es una restricción para todos los españoles y es poder salir a entrenar, por ejemplo, en bicicleta, más allá del término municipal. Nos parece que eso no va a perjudicar en este momento el que haya contagios, y creo que alguien que tiene una licencia federativa tiene que tener ese valor un poquito a más, y ese poquito a más puede ser, puedo salir a entrenar porque puedo hacer una tirada larga de bicicleta, no perjudica a nadie y sin embargo puede ser una ventaja para quien tenga licencia. Y lo otro importante es, y en nuestro deporte sería también clave importante, es poder tener movilidad con seguridad, que en este momento tampoco para ir a hacer deporte está prohibida la movilidad, pero sí poder tener movilidad para ir, por ejemplo, como bien decía, a nadar a un pantano o bien nadar en el mar. Eso sería también un logro importante y que seguiría poniendo en valor la licencia federativa. Ahora mismo estamos en eso, en ese grupo de trabajo que se ha creado, y creo que vamos por buen camino. La suerte que vamos a tener en nuestro deporte, tú lo acabas de decir, prácticamente tenemos resuelto con esto, tendremos resuelto básicamente el poder entrenar con cierta normalidad. Y lo demás, yo creo que poco a poco ya no irá llegando, pero paciencia, paciencia. Paciencia. Bueno, como bien dices, claro, estás metido en ese grupo de trabajo porque es que además de ser el presidente de la Federación Española de Triatlón, que ya me parece suficiente trabajo como para que una persona pierda todas las horas del mundo, encima de presidente desde sus inicios en el 95, en el 2015, de la Asociación de Deporte Federado Español de ADES. Y claro, y ahí es donde se está creando este libro de manual de buenas conductas, etcétera, etcétera, ahora para la vuelta del COVID. ¿Cómo surgió, primero, cómo surgió que se creara ADES, tú que estás desde el inicio, cuál es el motivo y cuál es la continuidad de una asociación del deporte federado español? Bueno, se crea por parte. ¿Y de dónde sacan las horas? Bueno, pues ahí es donde quería terminar, que cada vez esto ha ido creciendo y en la medida que ha ido creciendo, cuando algo lo alimentas, pues ya no hay horas. Y el COVID se me va el día entre triatlón y ADES, me faltan horas. O sea, hay días que no puedo sentarme Claro. a almorzar antes de las 5:30 de la tarde. Es tremendo. Y creo que No me extraña. a partir del año que viene, que hay elecciones, está ADES también, me replantearé seguir siendo presidente de ADES, porque también entiendo que tiene que haber una persona con muchísima más dedicación, cediendo muchas cosas. Y en este caso creo que el triatlón ha sido, y la gente que tengo a mi alrededor en la federación, ha sido muy generosa, cubriendo a veces huecos. Y a mí me gusta el triatlón y me gustaba que creciéramos y me gustaba ayudar, pero lo que me apasiona es el triatlón y donde quiero poner mi esfuerzo es el triatlón. A ver, ADES nace porque se ve la necesidad en el año 15, cuando está Miguel Cardenal, de que hay el deporte federado en general, tenemos muchas cuestiones en común y que si íbamos unidos íbamos a poder dar más pasos y mejores si compartíamos esfuerzos. Parece que el triatlón no tiene nada que ver con otros deportes, y después cuando vas, sobre todo en el modelo de gestión, en el modelo de relacionarte con con otras administraciones, un caso muy claro, por ejemplo, pues
Antes íbamos a luchar con tráfico, yo por mi lado como presidente de Trialón, ciclismo, automovilismo, motociclismo, carrera en ruta, íbamos cada uno como una voz. Ahora vamos todos juntos y cuando uno va todos juntos tiene un peso que antes no se tenía. Eso llévalo también a la interlocución con grupos políticos como estamos teniendo ahora mismo, para que es una de las luchas que tenemos ahora mismo reuniéndonos con todos los grupos políticos para que el deporte, algo que los que estamos aquí nos va a parecer que ojalá y que ya vale de reconocimiento. Se han hecho muchos pactos de Estado en este país contra el maltrato, para prevenir muchas cuestiones, ¿no? Y que son los pactos de Estado tienen que ver con poner en valor una actividad o algo determinado. Bueno, pues nosotros estamos preconizando ahora mismo que el deporte sea declarado bien de interés general y que haya un pacto de Estado, que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo para declarar el deporte bien de interés general. Si conseguimos eso, parece que eso no queda en nada, pero eso trae consigo el que tengas que interactuar con otros ministerios, porque hoy en día, de verdad, ahora mismo el deporte, y lo tenemos que elevar más allá de la práctica que cada uno hacemos, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la mejora de la calidad de la vida de las personas mayores, tiene que ver con generar economía dentro del mundo del turismo, y eso también se tiene que reconocer. Eso, si conseguimos ese pacto de Estado, va a hacer que otros ministerios tengan que interactuar con el deporte, porque no olvidemos, los que nos movemos con la administración al final, la María de las Marías, ¿cuál es? El deporte. O sea, estamos en el Ministerio de Cultura y Deporte. Bueno, pues la cultura y el deporte somos unas Marías, pero dentro de la cultura y el deporte es la María de la cultura, casi te diría. Entonces tenemos que elevar el deporte más allá, porque representamos mucho más que una competición, como digo, y en eso estamos. Y por eso nace ADES, para defender otro espacio y otra importancia para el deporte español en este momento. ¿Qué está pasando? Pues que ahora mismo estamos en un montón de foros y lugares y yo, entre la vida personal No que das uno abasto. intenta tener, no doy abasto. Y a mí, insisto, lo que me gusta es el triatlón, lo que me apasiona es el triatlón y creo que estamos en un momento muy importante en nuestro deporte para dar otro salto adelante y yo me quiero quedar y de forma prioritaria donde siempre he estado, vamos, lo tengo claro. Bueno, lógicamente supongo que estás de excedencia de policía en Villanueva, ¿no? Es lo que faltaba. Sí, bueno, eso ya sí que fue un momento que fue imposible, eso ya, vamos. bueno, como yo de bombero, ya pasó Sí. a otros tiempos, ¿no? Sí. El deporte bueno, nos va haciendo y dentro de... Nos va haciendo mayores. Bueno, nos intentamos conservar. Y dentro de ADES, creo que está dentro de ADES, además, habéis tenido una idea que me parece acojonante, que es crear el Green Sport Flag, esa bandera verde, ese proyecto para también concienciar un poco, sobre todo a medio ambiente. Y ahí, bueno, os brindo mis brazos abiertos si necesitáis cualquier tipo de ayuda por mi parte, que sabes que en ese tema, con el tema del agua y tal, también estoy muy concienciado, y con los plásticos, me parece una idea extraordinaria intentar meter en la misma mesa de trabajo a los deportes de agua y a los deportes de tierra y a medio ambiente para que, efectivamente, como tú bien dices, se vea el deporte como un valor extraordinario de respeto y de conservación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de Green Sport Flag? Bueno, en el seno de ADES, como bien dices, se trata de que el deporte hemos sido siempre gente en general y en triatlón en particular muy concienciada con el medio ambiente, muy concienciada con el medio ambiente. El deporte es una fantástica herramienta, ya lo he dicho antes, una herramienta fundamental para la salud. Es una pena un día compartiré un vídeo contigo del gobierno canadiense que me parece buenísimo, que empodera el deporte, donde viene, no sé si se sabe, ahora te contesto lo de la Green Sport Flag, pero donde viene que la calidad de vida de una persona, sobre todo en sus últimos 15 años de vida, varía de forma exponencial en la medida en que haya hecho deporte o no haya hecho deporte. Y el gobierno de Canadá ha sido capaz de ponerlo en un vídeo donde se ve claramente en el lado izquierdo aparece el mismo señor se ve una rueda, y la rueda es una rueda de bicicleta porque con 70 años va a salir a entrenar, y en el otro lado aparece ese señor y la rueda es de una silla de rueda porque le llevan, y en otra aparece ajustándose una corbata y en la otra un gotero porque está fatal. Me suena haberlo visto ahora que lo dices. Sí, pues te lo pasaré porque me parece que habla de si has hecho deporte en tu vida y tienes el deporte, vas a vivir, sobre todo en tu último año, vas a vivir, tu calidad de vida va a ser completamente distinta a la anterior y vas a poder disfrutar de una vida y de una calidad de vida
increíble. Y fíjate hasta qué punto es importante el deporte, y esto lo conoce poca gente, lo veía el otro día, me lo pasaban desde ADES en un estudio que ha hecho Reino Unido y que se ha hecho en España, y es que la diferencia de vida de una persona que hace deporte a no, en este momento es de un 15% al favor del que hace deporte. Eso significa que en función de que haga o no haga deporte va a vivir 8 o 10 años más simplemente por el hecho de haberlo hecho. Entonces me parece que el Sí, deporte como indicador de salud es brutal, brutal. Y no se ha puesto nunca, porque el deporte siempre lo hemos mirado mucho y a eso obedece precisamente a, oye, vamos a sacar el deporte y que la gente empiece a valorar. En esta pandemia ya lo estamos viendo. La gente está descubriendo, mucha gente que no hacía deporte está descubriendo que el deporte puede ser una forma también de enfocar su día a día. Y voy a la Green Sport Flag, que me enrollo mucho. Nace mira, en te el voy a seno decir de... solo un dato. Sí, Antes de que me hables de la Green Card, te voy a decir un dato, perdona que te corte, porque es un valor que manejo últimamente y que es cierto, y ya me lo han confirmado varias personas, que o sea, un país por cada euro que invierte en deporte ahorra 3 euros en sanidad. sí, sí, sí. Imagínate dónde está la diferencia, ¿no? Claro, Totalmente, pocos, totalmente. está mal decirlo, ¿no? Pero en el COVID-19 y en este tipo de pandemias que son pulmonares, si estás bien preparado o físicamente, es Totalmente. mucho más difícil tener problemas, ¿no? Al final le estamos viendo poca gente deportista y que esté en forma en los hospitales, ¿no? Mira, a mí el deporte me gusta decir una cosa que dice mucho el vicepresidente de la Fundación España Activa, que reconoce, que es la frase el deporte hoy en día es la polipíldora de la sociedad española. O sea, la polipíldora significa que vale para tantas cosas, para sentirte bien, para socializar, para la inclusión, para generar, o sea, es la polipíldora. Ojalá que esto nos sirva para descubrir el valor que tiene hoy en día de verdad el deporte. Y va a dar un dato antes también de que dependiendo en zonas donde vivas en nuestro país, hay una diferencia de 10 años de vida precisamente en función de que tu calidad de vida y se soporta sobre el deporte. Y me gustaría que hubiera campañas que promovieran el deporte. Fíjate, hace 15 años empezó una campaña de tráfico de la Dirección General de Tráfico para paliar la cantidad de muertos que había en carretera. Eso significó que disminuyeron de 4.000 muertos al año a 1.000. Y eso conseguimos, y hay una campaña que estamos viendo todos los días en la televisión y que nos machacan Uh -huh. y está muy bien y tal. Eso se ha conseguido con una campaña de comunicación muy importante para conseguir que cada año haya 3.000 muertos menos. Y me imagino, y fíjate que este Fíjate. dato es algo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ahora todos sabemos, dice que en España cada año mueren por inactividad, porque no hacen ningún tipo de actividad en España, mueren por ese síndrome, que está perfectamente catalogado ese síndrome, mueren 55.000 personas, porque no hacen ningún tipo de deporte. Para salvar 3.000 personas hemos sido capaces de mantener en el tiempo una campaña promoviendo la práctica deportiva y, sin embargo, porque esto es invisible, no somos capaces de montar una campaña para salvar 55.000 personas al año. Y no es un dato que manejemos nosotros, sino que nos están diciendo que por no hacer ninguna práctica deportiva hoy en día en nuestro país están muriendo 55.000 personas. Yo creo que hasta ese punto Wow. es interesante el poder hacer deporte. Y voy a lo de la Green Sport Flag. A lo Hombre, de Green. el deporte yo creo que tiene mucho que ver con valores. Y entonces el triatlón concretamente, y yo he sido una de las personas que estuvo en la creación de la Green Sport Flag, creíamos que podíamos ser como un transmisor de valores, teníamos que posicionar al deporte español como un referente en la concienciación y en el respeto al medio ambiente. O sea, tenemos que ir al campo, tenemos que ocupar los espacios naturales, pero tenemos que ser muy respetuosos. Y creemos que podíamos ser un ejemplo por muchas razones. Mira, cuando uno hace una práctica deportiva y hay pequeños hábitos que durante muchos años hemos sido capaces de llevar a cabo, esos pequeños hábitos que se pueden y podemos concienciar del deporte, de no tirar una barrita, de no tirar al suelo nada, eso después lo interiorizas y lo llevas a tu vida diaria. Y entonces, de alguna manera, desde el deporte estamos llevando un hábito que estamos intentando concienciar desde el deporte, estamos llevándolo a la vida diaria. Y por otro lado, desde el deporte, que es un ámbito donde la gente se mueve, la gente que hace deporte tiene unos valores. No hace falta inculcarlo, no hace falta que te los den
en un libro porque ya van de serie. El esfuerzo, el trabajo en equipo, eso lo descubre en el deporte. Entonces, se trataba de que en este momento donde ya vemos claramente que el medio ambiente le tenemos que cuidar, se trataba que el deporte sacara una bandera. Y vamos a sacar una bandera, sacó la Green Sport Flag, que era básicamente una bandera que intenta que ondee en los eventos deportivos que tengan un compromiso con el medio ambiente. Hemos sacado un número de normas, son un manual, son 17. Hemos querido empezar por lo básico. Lo básico significa hagamos que mucha gente se pueda unir a este movimiento, porque si lo hacemos muy complejo, vamos a desenganchar a gente que va a decir, bueno, esto es tan difícil que no voy a poder. Entonces tenemos que ir de lo fácil a lo complejo. Y entonces el primer nivel que hemos hecho de la Green Sport Flag son 17 normas. Yo creo que cualquiera que tenga una mínima organizador, que tenga una mínima concienciación puede poner en marcha, de las cuales hay que cumplir al menos 12, y eso significa ir cambiando hábitos y significa también poner en valor a esas organizaciones que se van a comprometer con el medio ambiente. Entonces, la Green Sport Flag logramos convencer al Ministerio, claro, porque estamos muy unidos todos los deportes, logramos convencer al Ministerio de Medio Ambiente, de Transición Ecológica y al de Cultura y Deporte, le presentamos el proyecto, le encantó, y fíjate cómo desde el deporte estamos siendo ahora mismo una bandera. Y a mí me alegra mucho que haber escuchado en algún medio cuando se hizo la cumbre mundial del medio ambiente, cómo el deporte, gracias a esto, estuvo en esa cumbre siendo un ejemplo donde quiere posicionarse nuestro país. O sea, me gustaría y quiero creer que de verdad, en este caso, el deporte posicione a España como un referente de respeto al medio ambiente a través de una herramienta como es el deporte. Y por eso nace la iniciativa, y además me llena de orgullo que como estuve en estos inicios, pues la primera vez que ha ondeado esta Green Sport Flag fue en un evento, el último que pudimos hacer desde la Federación Española de Triatlón, que fue el Campeonato de Europa de Dualón, que se hizo en Punta Umbría. Fue la primera vez, porque era muy reciente, la acabábamos de aprobar hace una semana, con el visto bueno de los dos ministerios, y por primera vez, y le tocaba, y se lo merecía el triatlón, ondeó en una prueba en España, en una prueba deportiva, y fue en una prueba de triatlón. Y yo, como te sigo y sé tu compromiso por muchas razones, no te preocupes que cuando volvamos a impulsar todo esto, te llamaremos, porque es verdad que desde el deporte podemos inculcar muchos valores. Sí. Pues te agradezco la iniciativa y bueno, pues contar conmigo de verdad para lo que sea. Bueno, voy a aprovechar, ya sabes, estas entrevistas las estamos haciendo desde Ciclolos, lógicamente. No has tenido la oportunidad de venir a ver este hotel Ciclolos aquí en la Sierra de Madrid para triatletas, para ciclistas, y bueno, te lanzo la invitación. Espero que cuando nos dejen movernos entre provincias salgas de allí de tu pueblo y vengas a correr un rato o a hacer cualquier deporte, porque tú además le das a todo. Estás invitadísimo a venir a Ciclolos y a que pasemos un buen rato, nos veamos en persona, que hace ya un tiempillo que no nos veíamos, y disfrutemos del deporte. Sí, me tienes que enseñar a hacer el pádel sur, que tengo muchas ganas, ¿eh? Tenemos un pantano al lado, pues bueno, más o menos sabemos algo de eso. Y vale, mira, pues te cojo la invitación, y de verdad que en cuanto tengas un hueco en esa apretada agenda que tienes, pues pásate por la Sierra de Madrid, vente invitadísimo con quien quieras, y hacemos una vueltita en el pantano en el embalse de Pinilla aquí en Lozoya, que va a ser muy fácil. Muchas gracias, José, a seguir luchando, a seguir disfrutando del triatlón, y nada, pues que nos veamos pronto, que todo esto termine y que bueno, que se mantenga la amistad como siempre. Gracias por estar con nosotros, amigo. Gracias a ti, de verdad. Un saludo. Y a los demás. Un saludo. Buen deporte a todos. Un saludo. Venga. Buen deporte. Ahora que todos podemos salir a la calle, además, joder, fíjate, estamos hablando el primer día que se ha podido salir a la calle, ¿eh? Increíble. Sí. Qué coincidencia. Sí. Muy bien, pues nada, bueno, a seguir entrenando. Adiós, amigos. Hasta luego. Bueno, José Hidalgo, toda una institución, bueno, más de media vida en el triatlón, mucha más, y media vida de presidente de la federación, ¿no? Bueno, y nada, seguimos con las entrevistas de Ciclolos, y tenemos una semana. Mañana, Fernanda Maciel, subcampeona del mundo de Ultra Trail. Tiene más de 130.000 seguidores, por algo la siguen, es una máquina brasileña, muy buena amiga. El lunes Iván Raña, ahora mira, estábamos hablando de él, fue campeón del mundo de triatlón, es uno de los mejores clasificados siempre
en el Ironman de Hawái, o sea, una auténtica máquina. Vamos a estar la semana que viene con Núria Picas, campeona del Ultra Trail de Mont Blanc, la mejor corredora de carreras de montaña del año pasado. Vamos a estar con Miguel Eras, hermano de Roberto Eras, otro máquina que ha sido de los mejores corredores de montaña, sigue estando ahí en la élite. Y el fin de semana con Ricky Abad, que el que no le conozca, y seguro que todo el mundo le conocéis, Ricky Abad hizo 500 maratones en 500 días seguidos. Ha hecho durante un año un Ironman a la semana, 50 y tantos Ironmanes seguidos. Imaginaros la clase de tipo, y además es un tío encantador y lo conozco personalmente y es auténtico. Así que, nada, semana durísima, así que mañana ahí a las 5 de la tarde para ver a Fernando Macías, ¿vale? Adiós, amigos, gracias por estar ahí. Chao.